Ya listo. Vamos a continuar la clase de ayer. Miren, entonces hemos dicho que el electrocardiograma representa la despolarización, no solamente la despolarización de las células, sino el orden en que se despolariza el corazón, ¿no? Si la despolarización empieza en nodo sinusal, la onda de despolarización sigue la dirección de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y como la aurícula está hacia atrás y la punta hacia adelante, de atrás hacia adelante, ¿no? Sigue esa dirección. Por lo tanto, el vector suma de todas las ondas de despolarización de las células de la aurícula sigue esa dirección, ¿no? Y sigue esa dirección porque sigue pues, también las líneas de los haces internodales del AV, despolarizando rápidamente, en menos de 100 milisegundos hemos dicho, toda la aurícula y dándonos la onda P, ¿no? La onda P. Luego de eso ocurre una pausa, que es el segmento PR, en el cual solo unas cuantas células conducen el impulso eléctrico, es por eso que no vemos ninguna onda en el electrocardiograma. Si colocáramos un electrodo, como vimos ayer, colocáramos un electrodo acá, sí podríamos registrar en el electrocardiograma ondas de despolarización de las células que están ahí, pero en la superficie del cuerpo no vamos a registrar ninguna onda, ¿ya? Solamente cuando colocamos electrodos en esa zona veríamos cómo se despolarizan las células del nodo AV, ¿ya? En esta zona. Luego que se ha producido una conducción lenta por el nodo AV, viene la despolarización del ventrículo. Y la despolarización del ventrículo también sigue un orden establecido. Sigue la dirección del haz de His, que va por el septum interventricular. Generalmente se divide muy precozmente en la rama derecha y la rama izquierda. Pero la rama izquierda, que va por el borde septal posterior, este es el borde septal anterior, por el borde septal posterior da una pequeña ramita, una pequeña rama del haz de His, que es una rama septal. Da una rama septal que despolariza esta parte del septum. Y da dos fascículos, el fascículo anterolateral y el posteromedial, ¿no? De tal manera que esos tres caminos van despolarizando tres regiones diferentes del septum. Y la rama derecha del haz de His despolariza pues la pared libre del ventrículo derecho, ¿ya? Dándonos el electrocardiograma que conocemos. Así, este es el electrocardiograma que conocemos, el que seguramente ya han revisado ayer, donde tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? 12 derivaciones, 3 del plano frontal, 6 del plano frontal y 6 del plano horizontal, ¿no? Con la finalidad de tener más o menos una representación tridimensional de la forma en que se despolariza el corazón. De tal manera que Beethoven ideó pues un falso triángulo equilátero, en realidad no es equilátero, ¿no? Que conecta el brazo derecho. En realidad el electrodo puede colocarse en el dedo o en el hombro o en el codo, en cualquier parte, porque lo que detecta es el origen, si el volumen es el tórax, o detecta el origen por donde ingresa el impulso eléctrico o por donde sale, es acá y en este caso la pierna izquierda, ¿ya? Formando el triángulo de Beethoven. Arbitrariamente también hemos dicho que Beethoven decidió que el lado izquierdo sea positivo, el lado derecho sea negativo, ¿ya? De tal manera que la derivación de uno es negativa en este lado y positiva en este lado. Y también arbitrariamente él decidió que la parte inferior ADF y D2 y D3 sea también negativo, positivo, y arriba negativo, ¿ya? Todo eso es arbitrario. De tal manera que si nosotros tenemos ADF, vemos que hacia abajo es positivo y hacia la izquierda es positivo también, ¿no? Lo cual está en contraposición con el plano cartesiano, donde habitualmente, arbitrariamente, también nosotros decimos que todo lo que está hacia arriba es positivo y todo lo que está hacia la izquierda es negativo, ¿no?
¿ya? Pero en este caso no, es al revés. El cuadrante inferior derecho es el que indica ondas positivas, ¿ya? En el plano precordial también tenemos B1, ustedes ya saben, a nivel del cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho. B2, cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo. B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entre los dos está B3, B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Son convenciones de dónde se coloca el electrocardiograma. Aquí también han puesto otras derivaciones, donde pues brazo izquierdo, brazo derecho. Aquí han puesto el electrodo diferente acá, o el tipo derecho lo han puesto de manera diferente, de tal manera que los ángulos también van a salir diferentes si lo colocamos así, ¿no? Entonces tenemos acá que tenemos la onda P, el complejo QRS, la repolarización del ventrículo, que es la onda T. Como ven ahí, no vemos la repolarización de la aurícula. ¿Y por qué no la vemos? Porque la masa auricular es muy pequeña. Las despolarizaciones sí las podemos ver, son ondas grandes, pero la repolarización no. En el ventrículo, como el ventrículo es grande, se puede ver una onda T, pero probablemente la onda P tenga una onda de repolarización que cae justo en el complejo QRS y quede enmascarado, porque son ondas de bajo voltaje. Tenemos acá la derivación B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Tenemos que revisar cada una de las ondas. P, QRST, 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 P, QRST. Puede parecer una reiteración, pero cuando ustedes están aprendiendo recién a ver un electrocardiograma, tienen que fijarse uno por uno. Yo, viendo así, en 2 segundos me doy cuenta de qué es lo que tienen, porque es práctica, simplemente es práctica. Ustedes también, si practican, se van a dar cuenta, van a detectar las alteraciones viendo. Ustedes han visto el programa en internet, donde hay una persona que trabaja viendo el sexo de los pollitos. ¿No? Ustedes se pasan media hora y no van a investigar nada, pero él lo ve así. Es igualito el electrocardiograma. Ustedes saliendo del curso probablemente vean bien el electrocardiograma, pero si todos los días no miran un electrocardiograma, es probable que en un mes, cuando venga su escritorio, no sepan. ¿Ya? Entonces todos los días tienen que ver. Entonces, ya. Acá tenemos un electrocardiograma similar al que ustedes vieron. No sé cómo lo han informado. ¿Alguien ha informado? ¿Alguien quiere ver si su informe está bien hecho? ¿Algún voluntario? ¿Quién no quiere ser voluntario? Ya, ¿quién quiere ser voluntario? Bueno, lo que aprecio es un electrocardiograma de 12 derivaciones con ritmo regular, una frecuencia cardíaca aproximadamente de 30 a 40 latidos por minuto, y se ve una bradicardia. ¿Cómo sacaste esos 30 a 40? El tuyo, ¿no? El tuyo, allá. Ya, ¿ese? Acá, sí, acá. Ya. Desconecto la amiga mejor. Espera, voy a ponerle pausa. Sí. A ver. Estaba bien, sigue. A ver. Escuchen un ratito. Primero ver todas las derivaciones, pero antes de eso ver la velocidad a la que está yendo, ¿no? Porque pueden modificarse, entonces los valores serían diferentes. Normalmente debe ser 25 milímetros por segundo, y eso sería, bueno, el valor estándar.
Ahora tendríamos que ver el ritmo, si el ritmo es la amplitud también. la amplitud, ¿no? 10 milímetros por volt. Ya. Ahora tendríamos que ver también el ritmo, ¿no? Tendríamos que ver la presencia de si el ritmo sinusal o no, y tendríamos que ver la presencia de onda P. Tiene 12 derivaciones. Sí, 12 derivaciones. Es un electrocardiograma de 3 canales. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante saber si tiene 3 canales o no? ¿Te han traído su electro? Ya, ¿de cuántos canales es ese electro? De 6 canales, ¿no? De 6 canales. Este es de 3 canales. ¿Qué significa eso? Significa que todos los complejos que están en la misma línea corresponden a un solo latido. ¿Ya? Hay algunos que son de un solo canal. Significa que uno no puede comparar este latido con este latido. Se compara este con este, ¿verdad? Estos 3. ¿Ya? Corresponden a diferentes latidos. ¿Ya? Por lo tanto, se producen en el mismo momento. Mira, la R aparece en el mismo momento. ¿Ya? ¿Qué más? Tendríamos que ver el ritmo. El ritmo. Si es sinusal o no. Tendríamos que ver la presencia de la onda P, ¿no? En derivación de onda. Primero es un ritmo regular, ¿no? Pueden utilizar un compás para ver si son regulares verdaderamente. La variabilidad normal de la frecuencia cardíaca es más o menos de 40 a 50 milisegundos, o sea, un cuadradito más o menos. Es lo que varía, es lo que hace la respiración, lo que hace que se varíe la descarga parasimpática y disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces puede haber una variabilidad de 1 o 2 cuadraditos. Sin embargo, sigue siendo regular. ¿Qué más? Ahora sería lo que sí es sinusal, ¿no? Tendríamos que ver la presencia de onda P en positiva, ¿no? Expresión positiva en ¿no? Y hemos dicho que el eje de la onda P se dirige de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás adelante. Esta dirección es, según el diagrama de Einthoven, tiene la dirección de D2, ¿no? De D2. Si este es el eje de la onda P, ¿en cuál de las derivaciones vamos a ver una onda P más grande? ¿En D1, D2 o D3? Hacemos la proyección sobre el eje, sobre la coordenada, ven acá es más chico, D2, ¿no? La derivación que es paralela al eje es la que es más grande. Y la derivación que es perpendicular al eje es la que es más pequeña, ¿no? Eso nos ayuda a saber cuál es la perpendicular, la que tiene más isoeléctrica o que casi no se ve. ¿Ya? Significa que la dirección del eje sí es perpendicular a esa derivación. ¿Qué más? Y ahora sí podemos informar la frecuencia, sabiendo que el ritmo La es frecuencia. regular. Bueno, si el ritmo es regular, creo que como una regla no simplificada que sería dividir 300 entre el número de cuadrados grandes entre dos RRs, y asumiendo que es regular sería 2 cuadrados grandes, casi 3, entonces sería 300 entre 3 sería 100, o la otra sería 1500 entre los cuadrados chiquitos entre 2 RRs. Claro, eso nos daría cerca de 100 por minuto, ¿no? Cerca de 100 por minuto, porque si pueden ver, no son 15 cuadrados exactamente, ¿no? Serán 15.5 cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más? Luego ven la onda P. Cada onda P precede a un complejo QRS. ¿Hay alguno que no preceda? Sí, todo siempre precede, ¿no? Entonces primero se despolariza la aurícula y después se despolariza el ventrículo. ¿Ya? Luego medimos la duración de los intervalos y segmentos. ¿Cuánto mide la onda P acá? Aproximadamente 2 cuadraditos. ¿Eso equivale a cuánto? 80 milisegundos, ¿no? 80 milisegundos, ¿no? Podría ser un poquito más, cerca de 100, ¿ya? Pero está en el tamaño normal. La duración del intervalo PR. Recuerden que les dije que cuando no menciono si es intervalo o segmento, me refiero siempre a intervalo, ¿ya? La duración del intervalo PR. ¿Entre 3 a 5 cuadraditos o 120 o 100? 120, no, acá en este caso. ¿Cuántos cuadrados? A ver. 4.
Aquí empieza con la línea, ¿no? Aquí empieza con la línea y termina más o menos 2 cuadrados antes, ¿no? O un cuadrado de 140 otra vez, 140 aproximadamente. La duración del complejo QRS. ¿Ah? Menor de 120. No, menor de 120 no. Le dicen, algunos le ponen menor o igual a 90. Menor o igual a 90. Ah, es de RS. Ese es del R. Del RS. QRS. Claro, Q es menor de 40, pero RS se refiere al complejo QRS. Menor de 90, ¿no? Cuando llega a 100, cuando llega a 10, ya es un bloqueo incompleto. ¿Ya? De 100 a menos de 120 ya es incompleto. ¿Ya? Entonces, 2 cuadraditos y medio, más o menos. Sería 2 cuadraditos y medio. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, ahí paramos, hasta ahí hemos avanzado. Ya. Vemos acá, vean acá de B1, B2, B3, B4, B5, B6, que la R va creciendo, va progresando. Y lo contrario sucede con la S. La S, aquí es más grande, bueno, es igual, y el B6 disminuye, ¿no? Es menor que B1. Y si se dan cuenta, B6 es muy parecido a D1, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque D1 tiene esta dirección, el eje tiene esta dirección y B6 también tiene esta dirección, ¿no? Entonces cuando ustedes vean D1 y B6 deben ser algo similares. Si es que ustedes ven que no es un truco práctico, es que ustedes ven que no son iguales o no son parecidos, no tienen que ser iguales porque no es la misma dirección. Si no son parecidos, sospechen, no habrán invertido los electrodos. Pueden haberse equivocado y colocado un electrodo en un lugar diferente. ¿Ya? Y acá, similar, igual, ¿no? Ven, los ritmos, el ritmo es regular, la calibración, la estandarización es igual, ¿no? 10 cuadraditos, la velocidad es similar. Cada onda P precede al QRS, cada onda P precede al QRS. En algunos electrocardiogramas este no es un trazado de 3 canales, de 4 canales, es un trazado de ¿cuántos canales? ¿De cuántos canales es? De 4 canales. El de abajo es un dedo largo, es un trazado de 4 canales. El de abajo es un dedo largo. Vean también la progresión de la R y el decrecimiento de las S. ¿Ya? El PR también. Y vean la morfología de la onda P. ¿Qué forma describirían? Hemos hablado de qué forma tiene esa P. ¿Esta P qué forma tiene? Aguda, ¿no? ¿Cuál es la altura de esta onda P? ¿Cuánto mide? 3 cuadrados. ¿Lo normal es hasta cuánto? 2.5. ¿Qué tiene este paciente? Crecimiento auricular derecho, ¿no? Derecho. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo es. ¿Y esto? ¿Ah? ¿Qué les parece? Aquí hay 10, 20, ya pónganle 24, 1500 entre 24. ¿68? 62. ¿Tiene bradicardia? No tiene bradicardia. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que ver? Decía toda Primero si es regular, ponen un caliber y ven si son regulares. ¿No? Son regulares, ¿no? Luego hace lo que dijiste. Ves si todo complejo QRS es precedido por onda P. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cuál es la onda P? Señala.
¿cuánto mide la onda T? ¿Cuánto? ¿Dónde empieza y dónde termina? A ver, acá empieza. Pero vamos a tener empieza acá, aquí y termina acá, ¿no? Empieza acá, termina acá. Aquí, termina acá. Dos cuadrados. ¿Está normal la duración de esa aurícula? ¿La duración de la aurícula está normal? Sí. La dirección de la aurícula, el eje de la aurícula, el eje de la aurícula, para ver si es sinusal o no. El eje de la aurícula, positiva en D2, negativa en AR. Positiva en D2, negativa en AR. Esto significa que es positiva en D2 y negativa en AR, ¿no? Entonces es sinusal, ¿no? El intervalo PR. Ah, no, el intervalo acá. ¿Cuánto? 3,5. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos cuadraditos? Yo veo solamente 2 cuadraditos. ¿Cuánto mide el segmento? No, el cerrado lo dije antes, pero el segmento ¿cuánto mide? ¿Ah? Yo no veo que tenga segmento. ¿Usted ve segmento en algún sitio? Yo no veo segmento. 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 No tiene segmento. Es por eso que el PR mide solamente, el intervalo mide solamente 100, ¿no? 2 cuadrados y medio. ¿Qué significa eso? PR corto. Ah, preexcitación. Preexcitación. El PR es corto. ¿Qué significa eso? Que el impulso eléctrico no ha bajado por el nodo sinusal. Ha bajado por una vía accesoria y por eso rápidamente la aurícula el ventrículo se ha polarizado, sin llegar a retrasarse en el nodo B. Entonces este tiene un síndrome de preexcitación. Es por eso que es importante medir los intervalos, ¿ya? Fijarse en los intervalos, porque así podemos detectar los síndromes de preexcitación, ¿ya? El QRS, ahora miden el QRS. ¿Cuánto mide el QRS? ¿Cuánto? No, en duración, en tiempo. ¿Está normal o está prolongado? Cuando está prolongado, ¿qué cosa es? ¿Tiene bloqueo? No tiene bloqueo, no tiene bloqueo. ¿Qué significa un bloqueo? Hemos dicho, yo envío un impulso eléctrico a ustedes, el haz de His los electrocuta los dos grupos, ¿no? Derecho y izquierdo, los electrocuta simultáneamente. Pero si hay un grupo que tiene un cable así como este medio de falla, entonces ellos se van a despolarizar primero y después, como los últimos se están dando la mano, primero se despolarizan acá y los últimos luego despolarizan acá. ¿Entienden? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa? ¿Quiénes se despolarizan al último? Los que tienen la rama bloqueada. Ustedes que tienen la rama buena se despolarizan y ellos que están juntitos contaminen ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué parte se despolariza primero?
la que tiene la rama normal. ¿Y qué parte se despolariza al final? Entonces, el retraso, ¿a quién se debe? ¿A ustedes o a ustedes? A los que tienen bloqueo, ¿no? Acá hay retraso. Está adelantado. Entonces, acá no hay bloqueo, acá hay preexcitación. O sea, antes de que yo los electrocute ya se dieron cuenta y se escaparon. ¿Ya? ¿Entienden? Eso se llama preexcitación. Preexcitación. Por una vía nómada se enteraron que los iba a electrocutar y se fueron. Esta zona de acá, esta onda delta, ven acá, ven ahí la onda delta, es como una delta, esa delta representa la preexcitación, representa a ellos. Sí, es cuando hay retraso. En este caso no hay retraso. No hay retraso en la conducción, se han adelantado. O sea, ellos se han despolarizado bien, la conducción está bien, no tienen ningún bloqueo. Ustedes se han adelantado. Eso se llama preexcitación, por eso no hay PR. ¿Cómo veo la diferencia si los tiempos? Claro, porque la diferencia entre el bloqueo y la preexcitación es que la prolongación está adelante en la preexcitación y está al final en el bloqueo. ¿Te das cuenta? Al final en el bloqueo. Entonces, ¿dónde vemos la preexcitación? Adelante, en la otra delta. ¿Ven como una barriga? ¿Ven una barriga? Es la delta. ¿Ven la barriga? Es como un triángulo. Antes del QRCK, acá. Hay un triángulo. ¿Ven el triángulo? Sí. ¿El triángulo? Acá también se ve el triángulo. Esa es la preexcitación. ¿Ya? Empieza inmediatamente después de la onda P. No tiene segmento. ¿Ya? Entonces, si hay segmento y también hay retraso, ahí sí sería bloqueo con segmento. No, ahorita vamos a ver eso. No es así. ¿Ya? Pero esto solamente es para que estamos recién en la parte de medir segmentos. Es para que vean por qué tenemos que medir los segmentos, ¿no? Puede parecer un paso innecesario, pero no. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos cualquier vector de cualquier parte, tenemos que representarlo en el triángulo de Itobe, que para ustedes es como si fuera un plano cartesiano, ¿ya? Pero también tenemos derivaciones no solamente de las extremidades, sino derivaciones aumentadas, que combinan dos derivaciones. Ustedes tienen acá las derivaciones de las extremidades, combinan brazo derecho con brazo izquierdo. En cambio, las derivaciones aumentadas combinan dos derivaciones con la derivación que estamos viendo, por ejemplo, ABR, brazo derecho, combina la derivación de la izquierda con la combinación de la pierna con el brazo izquierdo. De tal manera que represente más o menos el centro. ¿Ya? Para que vaya así. O sea, no va ni a la pierna izquierda ni al brazo izquierdo. Va al centro, porque utiliza la suma de los dos. ¿Ya? Entonces tenemos ABR, representa la suma del brazo derecho con la pierna izquierda, y el ABL representa la suma de la pierna derecha, izquierda, con el brazo derecho. ¿Ya? Y nos da el triángulo de Itobe, que para con fines arbitrarios y prácticos y para facilitar los cálculos, lo hacemos como si fuera un triángulo equilátero, pero ustedes saben que no es. Por lo tanto, cuando calculamos los ángulos, no es muy preciso, porque son ángulos aproximados. ¿Ya? Y así tenemos que, por ejemplo, esto de acá se prolonga. Si todo lo colocamos en el medio, vamos a tener esto, ¿no? Esto, 0 grados de 1, 60 grados de 2, la parte negativa de ABR, 30 grados, ¿no? ABF, 90 grados. ¿Ya? Tenemos esto, ¿ya? 120 acá en 3, 150 AB. ¿Ya? Acá está mejor, lo mismo. Entonces, cuando queremos determinar el eje del ventrículo, porque el eje de la onda P ya lo hemos visto, ¿no? El eje de la onda P ya hemos visto. Ahora, el eje del QRS sí tenemos que determinarlo con mayor precisión.
Lo normal es que esté entre 0 y más 90 grados, porque hemos dicho que en este caso la parte inferior derecha es positiva, ¿ya? Todo lo que está hacia allá es negativo y todo lo que está hacia arriba también es negativo, ¿ya? Entonces, el eje normal tiene que estar en esta dirección, tiene que dirigirse de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. En algunos casos, en los tres cordiales, ahí vamos a ver que es de atrás adelante. De atrás adelante, ¿ya? Si es que tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, si el ventrículo izquierdo está muy desarrollado e hipertrófico, el eje se va a dirigir más hacia la izquierda. Y si el ventrículo derecho es el que está hipertrófico, el eje se va a dirigir hacia la derecha. ¿Ya? Para eso sirve el eje, para determinar eso. También si tenemos un neumotórax y el pulmón derecho ha colapsado, todo el corazón se va a desplazar también a la derecha, ¿no? O sea, no es únicamente la hipertrofia que causa la dirección del eje. Acá tenemos la onda P, P positiva en D2, P negativa en AR, eso nos indica que es el nodo sinusal, ¿ya? Y esta onda P representa en realidad la despolarización de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha. La suma nos da el vector en amarillo. ¿Ya? Y nos da ese Cuando tenemos onda delta significa que el ventrículo que debería tener un segmento T y luego recién despolarizarse acá, se adelanta, empieza a despolarizarse precozmente. Preexcitación, y nos da una onda delta. Claro, la onda delta, en algunas derivaciones se ve como onda delta, pero si vemos en derivaciones opuestas, como esto simplemente vamos a ver onda Q. Una delta, lo que llamamos onda delta negativa, ¿ya? Una onda delta negativa. Luego que hemos visto ya la despolarización de la aurícula, viene la despolarización del ventrículo y nos da el complejo QRS. Hemos dicho que llamamos complejo QRS porque no es ni Q, ni R, ni S. Puede ser QR, puede ser QS, puede ser RS, ¿ya? Por eso llamamos complejo QRS, porque depende en qué derivación estamos viendo. Esto ya lo hemos visto. También hemos visto la despolarización de la aurícula. Estas son las aurículas derecha que está hacia adelante y la aurícula izquierda que está hacia atrás, ¿ya? Cuando crece la aurícula izquierda, predomina la parte, el vector que se va hacia atrás. Cuando predomina la aurícula derecha, predomina el vector que se va hacia adelante, ¿ya? Y en la aurícula, en las derivaciones precordiales también vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver que si queremos ver la aurícula, debemos ver en los electrodos B1 y B2. Ahí vamos a ver cualquier problema en la aurícula, vamos a verlo acá. Vamos a ver mejor en B1 y B2, ¿ya? Eso significa que si, por ejemplo, hay un crecimiento de aurícula, no sé, izquierda, la onda P sería más grande de 6 y de 5, no sé, o no sé. Sí, efectivamente. Se vería más grande que el 5 de 6, a menos que sea gordo el paciente y tenga enfisema. Por eso es mejor fijarse en B1 y B2, ¿ya? Si es que la onda es positiva en B1, tiene crecimiento aurícula derecha. Si es negativa en B1, tiene más crecimiento aurícula izquierda, ¿ya? Por eso lo vamos a ver cuando vemos hipertrofia. Acá tenemos también lo mismo, ¿ven? Una onda P picuda, que nos indica crecimiento de la aurícula derecha, ¿ya? ¿Lo hemos visto? Ahora veamos cómo se despolariza el ventrículo. Hemos dicho que el ventrículo se divide en dos ramas. La rama derecha del haz de His, que empieza a emitir ramos desde acá y luego hacia acá, y la rama izquierda que empieza a dar ramos en el septum y luego da una rama posteromedial y otra rama anterolateral, ¿ya? Por lo tanto, empieza a despolarizarse en esta zona. Es como si su compañera fuera el septum y justo ahí se dirige el haz de His, la rama del haz de His. Empieza por ahí. Y aquí al fondo estaría el fascículo anterolateral y allá el posteromedial, ¿no? Entonces esos tres focos empiezan a despolarizar en ese sentido, en ese orden, ¿ya?
Entonces, como se despolariza primero, porque primero le ha llegado el impulso porque está más cerca, los primeros vectores van a seguir una dirección que van a ser desde la cara interna del ventrículo izquierdo desde posterior hacia la parte anterior. Entonces, si tenemos acá el septum así, que ha girado así, y se inicia en la cara interna izquierda, el vector va a tener esta dirección. El primer vector. La primera que se despolariza va a seguir esa dirección. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este primer vector, ¿cuál es la primera onda que vemos en el electrocardiograma? La onda Q, ¿no? Ese primer vector va a representar ello. ¿Ya? Probablemente los otros fascículos van a ser la onda R y los últimos, la parte posterior que se despolarice va a ser la onda S. ¿Ya? ¿En qué derivación vamos a ver QRS? ¿En qué derivación? En aquella que sigue esta dirección. ¿Cuál es? D2, D1 también, D2 o D1. No necesariamente, pero es más probable que encontremos QRS en esas derivaciones. En esas derivaciones, ¿ya? Y la despolarización continúa, ya no solamente se despolariza el septum, sino se despolariza la pared lateral y la pared basal también, ¿no? Se despolariza todo, pero también el ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho es una pared muy delgada, entonces esto es como si acá fueran 50 y acá solamente 10, ¿no? Todas las fuerzas del lado izquierdo anulan al lado derecho y no se ven en el electrocardiograma, casi no se representa. ¿Ya? Esto casi no se representa. Esta flecha se anula con esta flecha se anula con esta, y solamente vemos esta flecha. ¿Ya? ¿De qué tenemos un electrocardiograma? Otro. Vean. Acá mejor, las precordiales. Lo mismo sucede en las precordiales. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. El primer vector es el vector septal, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia B1, ¿no? ¿Cómo vamos a ver en B1 el primer vector? R, como una R, ¿no? Positivo. Primer vector en B1, R, ¿no? ¿Cómo vamos a ver ese primer vector en B6? ¿Se aleja o se acerca? Se aleja. Una Q, ¿ven? El primer vector. El segundo vector despolariza la punta, se dirige hacia acá, tiene esta dirección. ¿Cómo van a verlo en B1? Se está alejando, inicia a alejarse, como es, ¿no? ¿Cómo van a verlo en B6? Se está acercando, lo van a ver como una R, subiendo, ¿ya? Y finalmente vamos a ver el último vector, la onda pasa para allá y se va para allá y va más o menos hacia atrás o hacia la izquierda o a la derecha, va por acá. Este vector, ¿cómo lo vamos a ver en B1? Probablemente veamos como una isoeléctrica, ¿no? Isoeléctrica, no vamos a ver en B1 nada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es más o menos perpendicular a B1. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ver en B6? Como una S, ¿no? Se está alejando de B6. Se está alejando de B6, se está alejando de B5, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver es el tiempo de activación ventricular. El tiempo de activación ventricular. Es el tiempo desde que empezó el complejo hasta que llega al máximo pico. El tiempo de activación ventricular. Lo normal es que sea menos de 50 milisegundos, la parte inicial, ¿no? Pero en algunos casos está prolongado. ¿En qué casos puede estar prolongado? En los casos puede ser en bloqueos o puede ser en hipertrofia también. En hipertrofia puede estar prolongado la parte inicial, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que hay muchas células,
células automáticas, ¿no? Cuando vemos un electrocardiograma hemos visto que lo primero que vemos es si el ritmo sinusal o no. O sea, si la P tiene esta dirección. Pero a veces el ritmo no es sinusal. El ritmo no es sinusal, sino que puede que las células del nodo sinusal se vean dañadas por lo que dijimos, problemas inflamatorios, infecciosos, degenerativos, isquémicos, cualquier causa, pueden dañar las células del nodo sinusal y cuando se dañan esas células el corazón entraría en paro, sería un paro sinusal. Para que no muera el paciente, alguna de las células tiene que asumir el comando. ¿Ya? ¿Quién asume el comando? El que sea más rápido. Las células más rápidas están en el nodo sinusal y las más lentas en las fibras de Purkinje. ¿Ya? Entonces, si es que la frecuencia en el nodo sinusal está en amarillo, las del nodo AB en rojo y las fibras de Purkinje en verde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la pendiente de despolarización diastólica es mucho más pronunciada en el nodo sinusal. ¿Ya? Entonces, cuanto más distal, o sea, si las fibras de Purkinje está el ritmo de escape, más bradicardia va a tener. ¿Ya? Por lo tanto, si hay un escape nodal, la frecuencia va a ser mayor, y si hay un escape ventricular, la frecuencia va a ser menor. ¿Ya? Puede que el nodo sinusal tampoco escape, pero escapará la fibra de Purkinje. ¿Ya? Y también otra cosa que van a ver, que tienen que saber, es que también hay marcapasos. Esto lo van a ver en una placa de tórax. Este es un generador de marcapasos y este es un electrodo de marcapasos, ¿no? En este caso, vean cómo solo hay un solo cable, ¿no? Que está yendo por la vena subclavia, al cava superior, aurícula derecha, pasa la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho está estimulando al corazón, ¿ya? Porque es un paciente que ha perdido su nodo sinusal. Su nodo sinusal no funciona, tiene paros sinusales o tiene bradicardia sinusal, o en todo caso tiene bloqueo auriculoventricular, entonces requiere un marcapaso. ¿Ya? Se pone acá el marcapaso. Entonces, ¿quién estimula el ventrículo? Un impulso eléctrico generado por este equipo. ¿Ya? Y el impulso eléctrico ya no se ve como una onda P, se ve como una espiga. ¿Ven? ¿Ven esta espiga que está señalada acá? Es una espiga, es un impulso rápido, solamente una corriente eléctrica así, puntual. No es una corriente eléctrica que va poco a poco. Una corriente eléctrica puntual que estimula al ventrículo, directamente a la cavidad ventricular, no a la aurícula. ¿Ya? Pero también existen marcapasos auriculares, que no solamente estimulan el ventrículo, sino también a la aurícula. ¿Ya? Entonces, le envía un impulso a la aurícula, aquí esta espiga de acá, aparece la onda P, hay un intervalo que la máquina se detiene un rato, espera, y después envía un impulso al ventrículo. Este es un marcapaso bicameral, porque estimula dos cámaras, la cámara auricular y la cámara ventricular. Tiene dos espigas. ¿Ya? Marcapaso unicameral y marcapaso bicameral. ¿Ya? Miren acá, las espigas las ven bien grandes, ¿no? Las ven marcadamente. Esto ha sido hecho precisamente para que ustedes vean bien las espigas. ¿Cómo es así? El impulso eléctrico viene por acá, vamos a verla. El impulso eléctrico viene por acá, los electrones llegan, porque en una corriente eléctrica es así, llegan acá al ventrículo y luego los electrones regresan al marcapaso a través de la piel, el tejido muscular, el tejido pulmonar, regresan, ¿no? Y se forma pues un circuito, ¿ya? Un circuito grande. Como es un circuito grande, se puede ver en el trazado electrocardiográfico. Pero los marcapasos también tienen una programación, esto se llama electrodo unipolar, solamente tiene un polo. La carga eléctrica sale por este polo y regresa hacia el generador. ¿Ya? Pero también existen marcapasos bipolares que tienen polo negativo y positivo. Entonces, la carga viene acá, desestimula el ventrículo y regresa por el otro polo, formando un arco pequeño. Estos marcapasos que tienen electrodos programados en bipolar no tienen una espiga tan grande como los que son en unipolar. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan nada más, es algo breve que estoy diciendo. Existen marcapasos bicamerales, unicamerales
que pueden ser programados en bipolar, en unipolar, espigas unipolares, o espigas bipolares que ya no se ven acá, se ven como un puntito nada más. Entonces ustedes podrían decir, no tiene marcapaso porque no se ve la espiga. No, lo que pasa es que tienen electrodo bipolar. ¿Ya? Podría tener marcapaso solamente que no lo ven. Tiene una pequeña muesquita que hay que verla con mucho cuidado. Estos parámetros ya los hemos visto. Con esta calibración y con esta velocidad, cada cuadrado vale 0,40 milisegundos. Tenemos que medirlo. Una pregunta de examen es mostrarles un electrocardiograma a 50 milímetros por segundo, ¿no? Y por lo general salen jalados porque piensan que mide 0,4, ¿no? Se les pone una estandarización diferente. Este es un electrocardiograma, como ya han visto. La descripción normal ya saben cómo es. Esta es la clase de ayer, vamos a hacer la de ahora. Hemos dicho que este es el tejido de conducción, que acá lo vemos bien bonito, dibujado, pero en realidad no es así. Ni siquiera es así, ¿no? Ni siquiera es así. En realidad es toda una maraña de... Acá se ha dibujado para que parezca que no te visto todo, es simplemente un conjunto de haces que no tienen una organización similar. ¿Ya? Pero para que se vea claro. Estos son los fascículos que despolarizan el septum. Vean cómo no es uno solo, sino son varias ramas. En la rama derecha también, vean cómo va por acá. La rama izquierda da un fascículo posteromedial, con la parte posterior y medial, y un fascículo anterolateral. ¿Ya? Anterolateral. Los bloqueos pueden producirse por un daño en cualquiera de estos lugares de tejido de conducción. Puede dañarse el fascículo anterolateral, el posteromedial, la rama derecha, la rama izquierda, que en realidad es la parte inicial, el nodo AB inclusive, o incluso puede dañarse los haces internodales. Esto ya lo hemos visto, no vamos a ver, porque recién ayer, ¿se acuerdan? Ya, vean, esto es lo que ven cuando hay un bloqueo. ¿Vieron cuando había una preexcitación? Cuando había una preexcitación, acá ven la onda P, acá está el QRS. Inicialmente, acá, después de la P, aparecía una onda delta, ¿no? Muy precozmente, no había segmento P. Pero en este caso no, la parte más ancha está al final. Ellos los que se despolarizan lentamente, ¿no? Ellos se despolarizan lentamente y están al final. Y como no tienen un buen sistema de conducción, lentamente se van descargando. ¿Ya? O sea, los bloqueos lo vemos en los últimos 40 a 80 milisegundos. ¿Ya? Las preexcitaciones en los primeros milisegundos y los bloqueos en los últimos. ¿Ya? Entonces acá vemos cómo está prolongada la parte final. En cambio, normalmente no. Todo es rápido, solamente 2 cuadrados, ¿ya? Al inicio y al final. Vean esta S, es angosta, y vean esta S, es ancha. ¿Ya? Eso nos indica que hay un bloqueo. La parte terminal está prolongada. ¿Sí? Esta diapositiva también ya les he mostrado anteriormente. Acá no hay bloqueo, no hay bradicardia, es asunto de que le hemos puesto con 50 milisegundos, ¿no? Y por eso que aparece que está prolongado. ¿Ya?
Entonces habíamos dicho que esta es la despolarización normal, ¿no? Cuando la rama izquierda está normal, la primera parte que se despolariza es esta, o sea, la onda Q. La primera parte, ¿no? Pero ¿qué pasa si la rama izquierda está bloqueada? Esta onda no se produciría, ¿no? Sería un bloqueo. Así es lo normal, empieza por ahí la despolarización. Pero ¿qué pasaría si es que ¿qué pasaría si la rama izquierda estaría bloqueada? Acá. Se bloquea la rama izquierda y solo la rama derecha está permeable. ¿No? ¿Qué pasaría? La despolarización del septum seguiría una dirección inversa. Ya no sería desde la cara posterior a la cara anterior, sino desde el lado derecho al lado izquierdo y posterior, ¿no? Es decir, el primer vector no se dirigiría de atrás a adelante y de izquierda a derecha, sino el primer vector se dirigiría al revés, de adelante hacia atrás, ¿no? Como ven ahí. ¿Eso qué va a manifestar en el electrocardiograma? En el electrocardiograma vamos a ver esto. Vean, en B1, ¿cómo se va a ver el primer vector? Que se aleja, ¿no? Se aleja. ¿Ven? ¿Ven cómo se aleja? Como un batún. Y hemos visto que normalmente debe haber una R, ¿ya? Pero acá hay una onda. En B6, ¿cómo se vería? Hemos visto que normalmente debería haber una onda Q. Sí, Pero en el bloqueo de rama izquierda hay una pequeña R. ¿Ya? Entonces, así distinguimos que estamos con bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. La ausencia de onda Q en B6 nos indica que es un bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Luego viene obviamente como el lado izquierdo está bloqueado, el lado derecho, si este lado está bloqueado, este lado que ya no tiene oposición del lado izquierdo, este lado sí se despolariza. Y ya se puede ver, están solitos, se despolarizan, ya no tienen la oposición del lado izquierdo. Entonces ahí sí vemos aquí en este caso sí el lado derecho, ¿ya? Como una parte positiva, ¿ya? Y acá también se ve el lado derecho como una onda negativa, ¿ya? Y la última parte, la parte que se retrasa, ¿no? La parte que tiene bloqueo, está bloqueada. ¿Qué significa bloqueada? Yo les digo levántense, en lugar de levantarse todos rápido al unísono, se levantan así con desgano, lentamente, unos cuantos, y demora, se prolonga la despolarización. Entonces la onda 3 da una onda alta y ancha, ¿ya? La despolarización de la izquierda. ¿Qué pasa si lo que está bloqueado es la rama derecha, como acá? Si la rama derecha está bloqueada, ¿cómo se despolariza el septum? Normalmente, igual, ¿no? Igual. No vamos a ver ninguna variación al principio. Al principio, el primer vector va a seguir igual, el segundo vector también y el tercer vector también va a ser igual, ¿no? U, R. Pero ¿qué pasa con el tercer vector? Cuando la rama derecha está bloqueada y ustedes se polarizan normalmente rápido como siempre, ellos que habitualmente están opacados y no se les ve, cuando ustedes ya se despolarizaron rápidamente, ellos ya recién tardíamente se levantan y se manifiestan, ¿no? Y ya se les ve a ellos así. ¿Y por qué se ve tan grande el ventrículo derecho si son pocos? Porque ya no tienen ninguna oposición, ¿ya? Ya no tienen ningún vector que se oponga. Todos los vectores, por más que sean pequeños, se ven grandes, ¿ya? Y se dirigen hacia B1, por lo tanto en 1 es R. Y en B6 se ve como S. Por eso es que vemos una S ancha, a pesar de que representa el ventrículo derecho despolarizado, ¿ya? En resumen, ¿cómo vamos a saber si un paciente si un electrocardiograma muestra bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda? Siempre nos fijamos en B1. El que manda es B1.
Lo normal es que existe una onda Q, una onda R y una onda S rápidamente, menos de 0,12 segundos, ¿no? R y S. Puede que no haya R, a veces no hay R, a veces QS, especialmente cuando hay hipertrofia del extremo izquierdo. Pero por lo general hay una pequeña R en B1. Pero si tenemos que predominan las R's, decimos que es bloqueo de rama derecha. Si predominan las S's, decimos que hay bloqueo de rama izquierda. Solamente viendo B1. Después de ver 1 y de haber definido que es bloqueo de rama derecha y rama izquierda, ya nos fijamos en B6, ¿no? Para ver si se confirma lo que hemos pensado. Y B6 efectivamente hay una S ancha en B6, ¿no? Una S ancha en B1 también, que es casi igual a B6, ¿ya? En cambio, en el bloqueo de rama izquierda, vemos primero que predominan las S y vemos que hay predominancia de R's en B6, ¿ya? Así distinguimos muy fácilmente el bloqueo de rama derecha y rama izquierda. No era necesario enseñarles todo esto. Pero si solamente veían eso, no serían médicos, serían técnicos. Este es el bloqueo de rama derecha en precordiales. En las precordiales, ¿cómo veríamos esto? El bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, vemos que el vector septal es normal, por lo tanto vemos una R en B1, ¿no es cierto? ¿No? El segundo vector también es normal, una S en B1, ¿no? Pero la parte terminal, la parte de la rama derecha, la que se despolariza tardíamente, sola y sin oposición, esa se dirige hacia B1, por lo tanto vemos una R', ¿ya? Por lo tanto predominan las R's en B1, ¿no? Por eso tenemos R', porque la segunda R representa el ventrículo derecho que se despolarizó tardíamente, ¿ya? Y también en B6 y en B5 vemos las S anchas que representan el ventrículo derecho que se están alejando de B5 y B6. En el bloqueo de rama izquierda ya hemos visto que es igual, lo mismo, ¿no? Lo mismo. La despolarización del septum pues, sigue una dirección inversa, predominan las S en el bloqueo de rama izquierda y predominan las R's en B6, ¿ya? No tienen la morfología de R. Los bloqueos de rama pueden llamarse completos, que hemos dicho cuando miden más o igual a 0,12, incompletos cuando miden de 10 a 0,12, e intermitentes cuando a veces está bloqueado y a veces no está bloqueado. Toman un electro y algunos complejos están bloqueados, otros complejos no están bloqueados, o en algunos momentos si tiene bloqueo, el QRS mide 0,10 y en otros momentos mide 0,12. Eso se llama bloqueo intermitente, ¿ya? Completo, incompleto e intermitente. Ahora, este es el haz de His, tiene varias ramas y fascículos. Este es el nodo AB, el haz de His, el tronco del haz de His, la rama derecha. Cuando se bloquea la rama derecha, bloqueo de la rama derecha. Cuando se bloquea la rama izquierda, se llama bloqueo de la rama izquierda, es lo que hemos visto. Pero también existen bloqueos de los fascículos. El bloqueo anterior o divisional izquierdo, el bloqueo posterior o divisional posterior y septal, ¿ya? Entre el capote y los septales. Solo para que memoricen los criterios, aunque ustedes ya se han dado cuenta de cómo se ve, estos son los criterios del bloqueo de la rama derecha. El principal, QRS mayor de 0,12. RS en B1, RR' en B1, o simplemente que predominen las R's, ¿ya? También hay QRS en B6, QRS en ADR, QRS en B1, pero estos primeros son los fundamentales, ¿ya? Ya hemos visto por qué. El bloqueo de rama aquí lo vemos, ¿no? En B1, S ancha, ¿no?
en B1 RR' y la duración del QRS es más de 3 cuadrados. ¿Ya? ¿Tiene bloqueo de rama derecha o no tiene bloqueo de rama derecha? ¿Ah? ¿Qué derivación están viendo primero? B1. ¿Qué ven? Predomina la cera. Y encima tiene R encima, ¿no? Entonces bloqueo de rama derecha, ¿no? S ancha en B6, S ancha en B1, ¿no? Se nota que es ancha, ¿no? Y acá, ¿derecho o izquierdo? ¿Dónde han visto primero? B1. ¿Qué predomina? La R, ¿no? R chiquita, R grande prima, S ancha en B6, S ancha en B1, ¿no? Cuando uno no tiene práctica, después de que ha pasado mucho tiempo de que han estudiado, piensan que esto es un infradesnivel. Es un infarto, un isquemia. Piensan que esto es un infradesnivel. Ustedes ya saben que es un infradesnivel. ¿No? ¿Ah? No se parecería o tendría que juntar con todos los demás B1. Es que este es el QRS. Este es el QRS. Este es lo opuesto de acá. Acá empieza el segmento acá. Acá empieza el no es esto, es la onda R. Con la onda S. Confundimos la onda S con el segmento. Exactamente. Confunden la onda S porque la ven ancha, piensan que es infradesnivel del segmento. ¿Ya? ¿No? Bueno, no importa que confunden una S ancha con un infranivel, pero al contrario no debe ser, que confundan un ST infranivelado con un bloqueo. Eso no debe suceder. En el de rama izquierda estos son los criterios. Igual, el primero se cumple para todos. QRS 012, QS en B1, ¿no? Y R predominio de R en B6. Nada más. El resto. Bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Vemos D1, predominio de S, predominio de R en B5 o B6, ¿no? Acá. Izquierda, ¿no? No hay, vean cómo no hay onda Q en B6. No hay onda Q en B6. No hay onda Q en B1. ¿Ya? ¿Puede haber un bloqueo de rama izquierda onda Q? Sí, si tiene un infarto. Un infarto. O sea, cuando vean onda Q, no rama izquierda. No, si está prolongado ancho, quiero la Q podría ser un infarto con bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? ¿Vemos esto? ¿Vemos esto? ¿Rama izquierda o derecha? Izquierda. Ahora los invisionales. No, es difícil, van a ver que es sencillo. Es un retraso en la conducción del fascículo antero superior y póstero medial o inferior, ¿no? ¿Qué significa eso? Miren, el fascículo anterolateral, ¿qué significa? Que está por acá, anterior y lateral. Y póstero medial, hacia abajo, ¿no? Póstero medial. Son dos fascículos, uno que despolariza la parte lateral y otro la parte medial e inferior, ¿no? Solamente tienen que imaginarse eso, ¿ya? El QRS nunca sobrepasa de 0,12, porque si sobrepasa de 0,12 entonces bloqueo de rama, ¿no? Bloqueo de rama. No de fascículo, de rama, ¿ya? El fascículo direccional es menos de 0,12, ¿ya? Lo que se altera es la secuencia de activación del ventrículo. O sea, el problema no es entre los dos ventrículos. El problema es acá adentro, solamente en este grupo. La secuencia, el fascículo medial y el fascículo lateral, los lateral y el medial, son los que se despolarizan diferentes. ¿Ya? El problema es fascicular. ¿Ya? Por eso el no dura más de 0,2.
C1 y C2. Y acá tienen, para que se vea mejor, tienen los dos fascículos. Normalmente, los dos fascículos se despolarizan simultáneamente. Uno va por el medial y otro por el lateral. Sí, van así. Se despolarizan por ambos lados. Pero ¿qué pasa cuando hay bloqueo? Si este es el antero lateral o superior y el póstero medial o inferior. ¿Qué pasa cuando se bloquea el antero lateral? O el divisional anterior. ¿Qué pasa con eso? Esta va a ser la última parte en despolarizarse, ¿no? Entonces la primera parte se va a despolarizar hacia abajo, ¿no? Y la última parte hacia arriba. ¿Comprende? ¿Se entendió? Ya, miren. Vamos a dividir. Este es el fascículo anterolateral y este es el posteromedial. Así en diagonal. En diagonal. Si se despolarizan ustedes primero, significa que todos los vectores van hacia allá, ¿sí o no? Y si se despolarizan ustedes después, todos los vectores van en sentido opuesto. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Lo mismo sucede acá. Cuando se despolarizan a ambos lados, los vectores van en el mismo sentido. Pero en este caso no. Si bloqueamos el fascículo anterolateral, primero se va a despolarizar el vector que va hacia ese lado y al final va a ir en sentido opuesto el vector que va hacia el otro lado. ¿Se entiende? Antes se encontraban. Claro, antes se encontraban porque ambos iban así. Ahora no, ahora viene por acá y se va para allá. Primero baja y luego sube. ¿No? O primero sube y luego baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver. Bueno, en resumen, para que sea más práctico para ustedes, van a haber dos modelos inversos. Si hemos dicho que uno va de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba, van a ser inversos. Vamos a ver dos derivaciones, ABL y ABF. ABL y ABF, para ver fascículos. ¿Ya? Cuando tenemos una onda Q, Q pequeña, R alta en ABL, decimos que hay un bloqueo fascicular anterior izquierdo. Cuando vemos una R pequeña y una S profunda, decimos que es un bloqueo fascicular posterior izquierdo. Lo opuesto, ¿se dan cuenta? Es lo opuesto. ¿No? Esta onda Q acá se convierte en una onda R. Esta R se convierte en una onda S, lo opuesto. ¿Ya? Y en ABF, lo contrario. Una R pequeña, S profunda. Una Q que parece patológica, una R alta. ¿Ya? Bloqueo fascicular posterior izquierdo, bloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El eje, ¿hacia dónde está acá? En el bloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿El eje hacia dónde está? ¿Ah? ¿Acá? ¿A la derecha? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Se aleja de a veces positivo hacia abajo y a veces negativo. Se aleja, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y hacia la derecha, ¿no? Hacia arriba y a la derecha, o sea, hacia acá. En el bloqueo fascicular anterior izquierdo se dirige hacia arriba. Y en el bloqueo fascicular posterior izquierdo, ¿hacia dónde se dirige? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, uno de los criterios es precisamente que el eje en el bloqueo fascicular anterior izquierdo esté dirigido mucho más de menos 30 y en el otro esté dirigido hacia la derecha. ¿Ya? Pero vean, hay una parte inicial que es opuesta, ¿no? O sea, la parte inicial, la que empieza, primero se despolariza
la parte que va hacia abajo, y al final la parte que va hacia arriba, hacia izquierda. En el otro al revés. Primero se despolariza la parte que va hacia arriba y luego se despolariza la parte que va hacia abajo. ¿Ya? Con el bloqueo fascicular. Pero basta que se aprendan eso, ya van a ver cómo se identifica. A ver acá. ¿Qué tipo de bloqueo tiene? ¿Qué tipo de bloqueo fascicular? ¿Ah? Este es el de arriba. ¿Ah? Anterior izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje se dirige hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿No? El eje se dirige hacia la izquierda. QR y ABF, RS. ¿No? Se dirige hacia la izquierda. ¿No? Es un bloqueo anterior izquierda. ¿El eje cuánto mide? ¿Cuánto es? ¿Cuánto está ahí? El eje. El isoeléctrico es ABR. El isoeléctrico está en ABR. ¿Ah? Si la isoeléctrica está en ABR, significa que el vector es perpendicular a ABR. ¿Cuál es la perpendicular de ABR? ¿Cuál es? 3. Entonces, ¿cuántos grados tiene? Sin embargo, la isoeléctrica está en ABR. Sin embargo, está más negativo en ABR. O sea que 60 grados es acá. Debe ser entre 30 y 60, ¿cuánto hay? 45, ¿no? Aproximadamente. Saben que no es exacto. Entonces, características del bloqueo anterior izquierdo. UR de 1, RS de 2, de 3 y ABF, R de 2 mayor que R de 3, eje entre menos 45 y menos 75. El bloqueo anterior izquierdo es el primer grado cuando es entre menos 30 y menos 45. ¿Esta paciente cuánto tiene? Menos 45, ¿no? Yo por acá. Bloqueo anterior izquierdo. El eje está ahí, de menos 30 para arriba. ¿Ya? El bloqueo ya he visto bastante bien. Vamos a empezar la clase. Es fácil el eje.